Ya tenemos en línea a quien yo creo uno de los economistas más lúcidos que tiene la Argentina y uno de los críticos más feroces del intervencionismo estatal y de la expropiación como política pública. Tenemos en línea al economista Javier Milei. Javier Álvaro Sicarelli te saluda, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Es un placer enorme estar hablando contigo. Te agradezco muchísimo, el gusto es mío. Realmente mucho no hay que ahondar. Sé que has expuesto tus opiniones en las redes sociales. Esto demuestra una vez más el rotundo fracaso del intervencionismo económico al que, nos tuvo acostumbrados 12 años de kirchnerismo y 70 años de peronismo al frente de la política económica del país. Bueno, si uno, hiciera el análisis histórico, ¿sí? Cuando Menem hizo la reforma en los 90, ¿sí? Donde privatizó todo, o todo lo que pudo, ¿sí? Yo que recuerdo, después ganó caminando las elecciones. O sea, había un consenso de que todo lo que prestaba al Estado era pésimo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, YPF teniendo los mejores términos de intercambio o sus precios relativos de su historia, perdía plata, era la única petrolera del mundo que perdía plata, porque, para que te des una idea, cuando se privatizó tenía cerca de 70.000 empleados públicos y después la llevaron a 5.500, ¿no? Bueno, todas las empresas del Estado eran un desastre. Los teléfonos, esperabas 28 años, 30 años, para un teléfono, y si tenías algún tongo con algún político, después el gas, no teníamos gas en lo que era los meses de invierno, y además, la llama era de color naranja, con lo cual te muestra que era de muy baja calidad. Después no teníamos luz en verano. Entonces, los cortes del año 87 que hasta se programaban en la propia casa de gobierno, ¿no? El propio presidente Alfonsín tenía que estar 2-3 horas sin luz en la propia casa de gobierno por el mal servicio. Exacto, que estaban los apagados programados y todo ese tipo de problemas. O sea, todo eso derivó, ¿sí? Aparte en un déficit enorme que generaban las empresas del Estado, con lo cual era un desastre, una fuente de corrupción. Bueno, eso después llevó a la privatización, y en los 90 se privatizaron esas empresas, donde en algunos casos han sido más exitosos, en otros casos han sido menos exitosos, pero en general todas trabajaron muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todas esas inversiones en un contexto, ¿sí?, de alta inestabilidad, ¿sí?, y habiendo y con la sanción de la ley de convertibilidad, ¿qué se hizo? Se empezaron a hacer las privatizaciones con todos los contratos dolarizados. ¿Por qué? Porque Argentina, venía de una fuerte inestabilidad. Entonces, ante ese nivel de incertidumbre, lo que se hizo fue usar, dolarizar todos los contratos. Naturalmente, cuando se abandona la convertibilidad, esa situación lleva al gobierno de Duhalde, que tiene que elegir, si especifica, si no especifica, qué hacía con estos contratos. Entonces, la lógica populista, ¿qué llevó? Llevó a dejarlos fijos en pesos. Claro. Lo cual es una estupidez del tamaño de una casa, porque si vos tenías esos servicios en dólares, los hubieras dejado en dólares. Es lo que iba a pasar, la demanda se iba a derrumbar, con lo cual las propias empresas hubieran pedido que fueran sus contratos renegociados a una lógica de moneda local en términos reales, es decir, que reconociera la inflación. Pero acá, como la expropiación está a la orden del día, ¿sí? ¿Qué se hizo? Y se les dejó los precios fijos en pesos. Es más, la economía se estabilizó y se normalizó. Cuando recibe la economía normalizada, el gobierno de Kirchner, y con la economía creciendo a tasa del 9%, ¿sí? Porque, la gestación de esas tasas viene de lo que hizo Duhalde y no de lo que hizo Kirchner, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En lugar de agarrar y poner las cosas en orden, prefirió hacer más populismo, ¿sí? Es más, yo te cuento, yo trabajé en 5 casos defendiendo del gobierno argentino, en el caso de Aguas Argentinas, Agua de la provincia de Santa Fe, CAPSA, y di dictámenes en TGN y Metrogas. En los 5 casos que yo participé, obvio que íbamos a perder, ¿me comprendés? Porque se vulneraron los derechos de las empresas. Claro. Pero,
el número que sancionó el CIADI, es decir, fue muy similar al número que determiné yo, ¿sí? ¿Y sabes qué? Tendríamos que haber pagado. ¿Y sabes qué hizo el kirchnerismo? Se hicieron los barra brava y no pagaron. Entonces ahora, digamos, obviamente tenemos que estar pagando con penalidades y demás. Bueno, digamos, la atrocidad que hicieron, digamos, con el caso de Aerolíneas, ¿sí? Ahí la tenés. Y no descartes que, digamos, se nos venga un juicio también por lo que fue YPF, ¿no? Claro. Ahora, Javier, justamente te voy a sacar de la... O sea, hiciste una explicación más que perfecta y bien clara de las cuestiones técnicas, ¿no? Del perjuicio económico que esto genera. Pero ahora te voy a llevar más a algo que vos también tratás mucho, que tiene que ver con el aspecto cultural de esto. Yo recuerdo a la expresidenta, la hoy candidata a los fueros, Cristina Kirchner, sí, hablar de que, así como casi una bravucona, que esta expropiación, además de ser un hecho revolucionario, ¿no? Que traía soberanía aeronáutica al país, esos términos siempre, esos discursos tan rimbombantes de los populistas, que esto le iba a salir un valor simbólico de $1 al Estado argentino. Vos todos si te acordás que esta mujer dijo esto al aire. No, de hecho se hizo la expropiación por el valor simbólico de $1. Exactamente. Entonces, la pregunta es, y voy a ser muy cruel con decir, ¿qué trastorno mental, porque realmente qué trastorno mental, qué carencia cognitiva puede caber, ya no solo en los políticos cínicos que generan estos argumentos, sino en los ciudadanos que se lo creen? Porque realmente que alguna persona pueda creer que una expropiación hecha en la forma en la que se hizo iba a tener risoriamente el valor de $1, que obviamente era infundado, hubiera gente que aplauda esto. ¿Vos cómo lo interpretás, Javier, esto? A ver, yo creo que el gran problema es un problema cultural de los argentinos. Uh-huh. Es decir, la lógica del populismo está impregnada en los argentinos. O sea, a ver, el argentino, digamos, es un ser naturalmente envidioso y resentido. Es decir, porque cada vez que alguien gana plata está buscando castigarlo y que el Estado le saque la ganancia. Es decir, digamos, si esto... La lógica de la envidia, el odio y el resentimiento fue impregnada en Argentina hace 70 años. ¿Sí? Digamos, se llama peronismo. O sea, digo, ¿qué es la justicia social? La justicia social es justamente la cultura de la envidia, el odio y el resentimiento, es castigar al exitoso. ¿Sí? ¿Para qué? Para premiar al envidioso. Bueno, digo, entonces, mirá, esto ya lo decía John Stuart Mill, una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad, bueno, digamos, estará condenada al fracaso, porque se termina convirtiendo en una sociedad de saqueadores. Uh-huh. Entonces, digo, y de hecho el propio Milton Friedman decía, cuando una sociedad pone la libertad por encima de la igualdad, obtiene mucho de ambas. Cuando una sociedad pone la igualdad por encima de la libertad, no tiene ninguna. Bueno, esto es lo que se convirtió en esta sociedad. O sea, esta sociedad, básicamente, cuando alguien gana plata, fíjate, todos, digamos, hay que ir y sacarle la plata. Claro, sí, pareciera como que es la norma, ¿no? Vos sabés que trajiste a Milton Friedman, bueno, que es uno de los pensadores que junto con von Mises más admiro, y él tenía una obra que, si mal no recuerdo, creo que escribió con la esposa, que llamaba La tiranía del status quo. Se llama La tiranía del status quo. Exactamente. Lo escribió efectivamente con Rose Director, o sea, Rose Friedman. Y él, si mal no recuerdo, corregime porque vos obviamente vas a estar mucho más con esto más en el día a día, él hablaba del famoso triángulo del status quo, el triángulo de hierro del status quo. El triángulo de hierro del status quo, que eran como las tres puntas o los tres puntales de los que se aprovechaban de las políticas, bueno, populistas, intervencionistas. ¿Querés contarle un poco a la audiencia de qué hablaba esto y si hoy obviamente en la Argentina se vive esta tiranía del status quo? Mirá, el triángulo de la tiranía del status quo, él decía que eran tres elementos. Uno era, digamos, los políticos cazadores de votos. Segundo, digamos, los burócratas que ponían en marcha los programas. Y tres, eran los beneficiarios. Y básicamente él lo que él decía era,
digamos, cuenta con mucha frustración, porque él era el jefe de asesores de Ronald Reagan. Dice que Reagan era una persona que tenía las ideas correctas y la voluntad para ponerlas en marcha, ¿sí? Pero que nada, que cuando empieza ese proceso en el cual trata de llevar a cabo esas reformas, al cabo de los 6 meses la tiranía del status quo, o sea, del triángulo de hierro, se come todas las medidas. Bueno, digamos, en el caso de Argentina ya es muchísimo más grave, porque ha entrado en una situación que básicamente es insostenible. Hoy, digamos, 8 millones de trabajadores tienen que pagar 21 millones de cheques. Entonces ya, digo, esta situación es absolutamente insostenible. Hay posibilidades de que el presidente Mauricio Macri, que ya pasaron, ¿no?, los primeros 1000 días de su gobierno, pueda modificar en aquellos aspectos en los cuales no ha apretado a fondo las reformas estructurales? ¿O crees que, bueno, que habrá ahora que seguir con esta línea del gradualismo y esperar a que, bueno, cuando termine su segundo mandato, si lo tiene, y venga otro presidente, bueno, se atreva definitivamente a romper este triángulo del status quo? No, yo creo que de hecho, no creo que lo pueda hacer el gobierno de Macri, creo que no lo puede hacer nadie. O sea, creo que este país es inviable. ¿Vos realmente tenés esa visión pesimista del futuro? Sí, digamos, como dice mi amigo y brillante economista Gustavo Lázari, me temo que mis hijos terminarán envidiando el bienestar de Somalia. No. Bueno. Argentina es inviable. Es decir, la lógica de la expropiación se ha adueñado de la cabeza de la mayor parte de los argentinos. La lógica de la envidia, el odio, el resentimiento es lo que mueve a esta sociedad. Entonces es una sociedad de saqueadores. O sea, yo creo que directamente este país no tiene destino. Es decir, yo creo que lo único factible es partir el país en dos, y los que estamos a favor de la cultura del trabajo, del esfuerzo, y que se premie, digamos, aquel que mejor sirve a su prójimo con los resultados del mercado, vivamos de un lado, y que, digamos, todos los forajidos que quieren vivir de la expropiación, digamos, se vayan a otra parte. O sea, yo creo que esa es por lo menos así, digamos, aquellos que estamos dispuestos a vivir de nuestro esfuerzo, sí, y respetando irrestrictamente el proyecto de vida del prójimo, podamos por lo menos tener una vida, sí, porque de esta manera, o sea, digamos, el país se hunde completo. Con lo cual, digamos, por lo menos, o sea, los que quieren vivir en una sociedad de saqueadores, que viven en una sociedad de saqueadores, sí, y que además crean que tienen derechos sobre el resto de sus semejantes, que vivan de un lado, sí, bajo la lógica populista, y que, digamos, o sea, los que adherimos a la cultura del trabajo, del esfuerzo, sí, digamos, o sea, fundar una nueva Argentina. O sea, yo, digamos, eso, digamos, es decir, que vendría a ser la lógica de la rebelión de Atlas. Claro, exactamente, sí. La pregunta es que ¿quién es John Galt en Argentina, no? Esa sería la gran pregunta. ¿Tenemos un John Galt en la Argentina? Alguien que conduzca ese movimiento, quizás lo tendremos que esperar. Pero mira, ahora que estamos con estas... bueno, yo, obviamente, quizás yo soy un optimista por naturaleza, pero soy un realista. Por eso, en ese costado realista, adhiero bastante a tu diagnóstico. Álvaro, yo también soy un optimista. Cuando vos lees mis artículos sobre crecimiento o sobre singularidad, yo pertenezco, ¿sí?, a la línea heredera de Adam Smith, con lo cual, o sea, yo soy un optimista, de hecho soy un tecno-optimista, o sea, yo adhiero no solo a la línea de Adam Smith, adhiero a la de Schumpeter y adhiero, digamos, a la de Julian Simon, pero siendo tan optimista, cuando miro el caso argentino, me doy cuenta que no tenemos chance alguna de escapar de esta lógica nefasta. Un fuerte abrazo, Javier, y bueno, será hasta pronto. La pregunta es, ¿quién es John Galt? ¿Quién es John Galt? ¿O quiénes serán? Quizás son varios. Es verdad. Habrá que unir fuerzas. Sí. Abrazo grande.